distinto con Federico Van Mamen, que nos está siguiendo atentamente, con la doctora, filósofa, profesora emérita del UNT, Susana Maidana. En un ratito también con la entrevista con el vicegobernador Osvaldo Scala. Claro, ya está acá en nuestro estudio, está esperando, así que vamos a ir luego con él, ¿eh? Bueno, ¿querés que veamos a ver la tapa que hizo la Dale, vamos a doctora? ver, vamos a ver. A ver, Matías, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos con la tapa ya terminada. Tenemos 4 títulos, como siempre decimos, esta tapa imaginaria, para conocer cómo está viendo el mundo esta periodista, doctora en filosofía, profesora emérita de la UNT. Y tenemos títulos que van a dar que hablar, que nos invitan a pensar. Por ejemplo, mirá con esto que arranca. El encabezado dice: envejecer, un tema olvidado por la sociedad. Bajamos y vemos fotos de nuestra compañera de la Gaceta, Analía Jaramillo, de escenas de pandemia, ¿no? Esta vida a la que nos estamos acostumbrando a llevar, que es, bueno, llena de protocolos. Vemos bares, vemos galerías, la peatonal, con una faja de seguridad. Y la periodista Maidana aquí dice: solidaridad versus individualismo en pandemia. Vamos a hablar también de eso. Bajamos un poco más y les habíamos prometido hablar sobre educación virtual. Ella dice: se debe abandonar el pensamiento binario. Vamos a ver a qué se refiere. Y por último, reivindicar la política. Empezamos por el primero, que tiene que ver con envejecer. Usted, periodista Maidana, está diciendo que se está olvidando. ¿Eso? ¿A qué se refiere? Bueno, primero, gracias por la invitación, Matías, Federico, Indalecio, la periodista Baigorria. En realidad los 4 temas están relacionados entre sí, porque es imposible hablar de ningún tema si no lo contextualizamos en los tiempos de pandemia en los que vivimos. Y yo siempre he pensado, digamos, esta es una sociedad como caracterizada por Bauman como esa modernidad líquida, donde todo lo que en otro tiempo de la modernidad sólida o de la sociedad industrial era una norma con más universalidad, acá es como que ha perdido sustancialidad. Y un mundo caracterizado por el modelo adolescente. Entonces, indudablemente, la vejez es algo sobre lo cual muchas veces se siente rechazo, muchas veces se la invisibiliza, y me parece que son temas interesantes para repensar en estos momentos. Sobre todo porque siempre ha ido cambiando ese concepto hacia la vejez. Hubo momentos donde la vejez era la voz, ¿no es cierto?, que debía ser escuchada, la más importante. Y hoy, vuelvo a decir, esta sociedad, digamos, caracterizada por rasgos posmodernos, ha perdido ese interés. ¿Por qué se los olvida? Y se los olvida porque en realidad se los invisibiliza. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad básicamente machista también. Entonces, así como hay una concepción de hombre, de mujer, de niño, de adulto, hay una concepción de viejo hoy, en un mundo sobre todo caracterizado por el consumismo, la aceleración informática, etcétera, etcétera. A mí, siempre que hablo de este tema, me gusta referirme a una entrevista que vi de Isabel Allende, donde ella dice: la verdad que tanto hombres como mujeres sentimos que nuestro cuerpo se cae, porque a ustedes también se les cae, ¿o no? Sí. Sí, sí. Bueno, vos sos muy joven todavía. Pero lo que uno siente también, que hay jóvenes que tienen mentalidad vieja y viejos que tienen mentalidad joven. Una pregunta. Sí. Ahora que por ahí esta franja, más 50, más 40, más 60, está en riesgo por este virus que nos acecha a todos, pero se supone que ahí son más vulnerables algunas personas, ¿no están más valorados las personas más grandes? No, porque me parece que ese tema todavía no es tan valorado, no me parece así. Si vos te pones a pensar, no en el caso de Tucumán, pero en el caso de muchos otros lugares, ¿dónde ha sido lo más castigado? Los geriátricos. Me refiero al contagio del COVID. O sea, han sido precisamente los geriátricos.
Entonces, me parece que esa invisibilización es como que cosifica. Y vos fíjate que Foucault vio perfectamente esa caracterización y esa estigmatización que hacemos de grandes, de chicos, de viejos, porque ¿quién determina quién es viejo, independientemente de la edad? ¿La actitud? Hay una construcción que hace la sociedad. Claro. Como hay una construcción que hace la sociedad de la mujer, por ejemplo. Yo siempre digo, a mí me toca estar cenando cuando viene Sergio y toca el timbre, cuando estoy cenando y viene y lo atiende la mujer, Sergio, que ha llegado con el Harpic para lavar el inodoro. O sea, el Harpic está destinado para que lo use la mujer. Ni que hablar de las novelas. O sea, hay toda una serie de temas que vos conocés muy bien. Seguimos, vamos al segundo título y acá la periodista Maidana está poniendo el ojo en la pandemia en base a las escenas que están en la tapa, pero puntualmente a solidaridad versus individualismo. En primer lugar, me gustaría decirte que para la filosofía la pandemia, cualquier pandemia, es una situación límite. Una situación límite es aquella que te saca de la comodidad, de la normalidad y te pone ante situaciones inesperadas. Una muerte, una enfermedad terminal, una pandemia. Y fíjate vos que la filosofía, que estudió muy bien este tema, dice que hay tres actitudes cuando hay una situación límite. A ver. La negación, esto no ocurrió. ¿Qué se Hay ve? quienes hoy niegan la pandemia. ¿Cómo hacen para negar la pandemia hasta un grupo de médicos conocido por ustedes? Para negar la pandemia cuando ve hospitales colmados, cuando ve gente que se muere, seres queridos, jóvenes, viejos, que queman barbijos, que la pandemia es simplemente un elemento que usa el Estado para quitarnos la libertad. Hasta eso se ha llegado. Y ahí está, obviamente, la mirada individualista y tribal. Por otro lado, además de la negación, la segunda actitud ante una situación límite como la que estamos viviendo es el terror, la inmovilidad, aquel que se fortalece dentro de su casa, que rompe vínculos, que se deprime mucho, ¿sí? Que se queda ahí. Que se queda ahí inmovilizado. Y la tercera, que es un poco, me parece la más importante y que nos ayuda a pensar diferente, seas adulto o seas joven, es la pregunta por el sentido de la vida. Porque lo que ha puesto la pandemia sobre la mesa de discusión ha sido la contingencia, la finitud, la limitación que tenemos los seres humanos, que sabemos que vamos a morir. ¿Y a dónde vamos y por qué vamos? ¿Y por qué vamos? Entonces, la reflexión. Y fíjate vos que ese texto que Camus escribió en 1947, La peste, muestra perfectamente la actitud individualista y la actitud solidaria representada en el caso de uno de los protagonistas de la novela, que es el médico. En cambio, el individualista tiene su mujer afuera, quiere a toda costa conseguir un permiso para salir y que le diga que no estaba contagiado, etcétera, etcétera. Bueno, que se ve demasiado, mucho más de lo que quisiéramos ver. Porque, digamos, si hay algo que tiene la condición humana es su versatilidad, somos cambiantes, somos conflictivos, somos contradictorios. No digo que esté mal, es nuestra fortaleza, lo de ser cambiantes, y sobre todo porque no creo en identidades. Muy fuertes los conceptos acá de la periodista Maidana. Seguimos con el tercer título, da mucho para charlar, para reflexionar, para profundizar. Virtualidad, presencialidad. Acá el título es "Se debe abandonar el pensamiento binario". ¿Qué significa primero pensamiento binario? Pensamiento binario significa un pensamiento dicotómico, lo bueno y lo malo. Radicales, peronistas, unitarios, federales, cuerpo, alma. La gente cuando dice, ay, me vino el alma al cuerpo, como si fuéramos dos pedazos.
¿sí? Materia y forma, Boca y River, Atlético y San Martín. Eso es un pensamiento binario, un pensamiento dicotómico, que separa lo que en realidad está unido. Y usted, histórica, docente de la Facultad de Filosofía y Letras, dirigente también, ha sido secretaria académica de la UNT, ¿cómo está viendo este escenario? Ya saliendo un poco del rol de periodista, ¿cómo lo está viendo? O sea, ¿es positiva la virtualidad? Porque hay, pero por un vos, lado, Matías, muchos padres y madres que sea periodista, querés que sea profesora, ¿qué soy? Bueno, un poco de todo, pero digo, hay yo te voy a una decir primero algo que quiero decir. Hoy se discute mucho sobre presencialidad y virtualidad, y me parece, quiero que se entienda lo que quiere decir, que es una discusión bizantina. ¿Por qué? Vos fíjate, un año y medio atrás, la mayor parte de los pedagogos importantes y especialistas en educación que uno escuchaba, hablaba de la importancia de las tecnologías educativas, de la virtualidad. De pronto un giro, la virtualidad está en el lugar del mal. De nuevo, lo binario. Quizá porque se comprobó que no llega a todos. Obviamente, la virtualidad, vamos a decirlo de otra manera, la presencialidad indudablemente tiene muchos más beneficios que la virtualidad, sobre todo en un mundo con grandes desigualdades, en un mundo, ¿sí? No solo Tucumán, la Argentina, los diferentes países. Por otro lado, se sabe que la presencialidad implica el contacto con el otro, la experiencia, porque educar no es solamente, no es meter conocimientos en la cabeza de alguien, educar es otra cosa. Entonces, me parece que hay que abandonar ese maniqueísmo. No sé quién me decía recién, Indalecio, que él acostumbraba en sus clases en la Facultad de Filosofía, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, prefería utilizar el celular. El WhatsApp. El WhatsApp del celular. Hay que buscar formas, tenemos que reinventarnos permanentemente, porque una crisis apoya la transformación. Ahora, por supuesto que hay quienes no llegan a la cobertura tecnológica. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Cómo hay que asistir? ¿Cómo hay que hacer? Yo creo que el Estado, en la medida de sus posibilidades, está asistiendo. Pero este binarismo del que yo hablo es algo que ha atravesado la educación históricamente desde sus orígenes. Porque yo siempre digo, ¿cuál es el rol de la educación? En una línea, ¿cómo lo define usted? ¿Cómo lo dice usted? El rol de la educación es la emancipación. ¿Qué emancipación me tenés que preguntar? Bien, está bien como periodista. Estoy bien, ¿no? Sí. La emancipación mental, que es una cadena muy difícil de romper. ¿Sí? Binario también es ese pensamiento que todo lo que se aleje de lo heteronormativo es malo. Binario es el pensamiento que no respeta la diversidad. Y en la escuela muchas veces no se respeta. Ojo, cuando hablo de la escuela siempre aclaro que incluyo al nivel primario hasta el universitario. Perfecto. Último título de la periodista Maidana, acá que está tirando conceptos muy claros, obviamente hablando desde la filosofía y mucho citando a grandes autores, un lujo escucharla. Reivindicar la política, este título que quizás, si estuviese Federico acá, estaría diciendo, le falta algo ese título periodísticamente, ¿no? Como que no se entiende muy bien a qué se está refiriendo. A Matías, sí, porque en este momento soy la periodista. Sí. ¿Qué está diciendo acá la periodista Maidana? Ese título está puesto para todos aquellos que atacan a la política, se vuelvan locos y digan, no puede ser que reivindique la política. Usted está buscando acá un clickbait. Estoy buscando un shock. Un shock, sí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque estoy absolutamente enojada con quienes bastardean la política y hacen alardes de un discurso apolítico o de un discurso que es lo mismo, porque tiene la misma relación, aquel que llega, periodistas en todas partes,
profesores, no. Lo que yo digo es objetivo. Mi periodismo es objetivo. Lamento comunicar dos cosas. Primero, que la objetividad está cuestionada en el campo de la física, ciencia que estudia los fenómenos naturales. No hay objetividad. El científico cuando estudia, no creamos que va al campo a ver que fue Newton a ver o que se sentó bajo el árbol, le cayó una manzana, dos y dijo todas las manzanas. No es así. El científico va a la realidad con una visión del mundo, con una enciclopedia personal, con una formación, con una teoría, con una respuesta. Entonces, toda la física contemporánea y aún la química puso en cuestionamiento la objetividad. Y si las ciencias sociales pusieron su crítica en la objetividad, tomaron las ideas de la física, no fue al revés. ¿Por qué reivindicar la política? Lamento abundar con pensadores. Aristóteles nació en el 384 a.C. Sostuvo que los seres humanos somos animales políticos. ¿Por qué somos animales políticos? Porque poseemos lenguaje. Y el lenguaje, ¿qué teje? Lazos sociales. El lenguaje teje lazos sociales. Y la política está vinculada con la polis, con el bien común. Lo peor para un griego, no sé si recordás, porque quizá lo debes haber leído en Introducción a la Filosofía, la Apología de Sócrates. Cuando Sócrates le dice, ¿usted toma la cicuta o se va de Atenas? Toma la cicuta, porque para un griego el ostracismo que significaba como una ostra encerrada en sí mismo irse de Atenas, porque es la defensa de lo público. Y creo que estamos en momentos de pensar en que nuestro país tiene, al menos en esa caja de herramientas que le permite, la idea de la caja de herramientas es de Wittgenstein, filósofo que amo, tiene una caja de herramientas para poder salir del laberinto de la pandemia. Además, una de esas herramientas es la educación, es la ciencia, es lo que se está trabajando en eso, es la vacuna con el optimismo que tiene, etcétera, y la educación. Una última pregunta, porque nos quedamos casi sin tiempo. Usted hablaba de la gente que por ahí está enojada con la política. Quizá tenga razón, hay un público que, no sé, quizá ves que ciertos líderes no dan el buen ejemplo, incluso en momentos críticos como este, no sé, me imagino, hay muchos casos, no vamos a puntualizar, pero todos sabemos a qué nos podemos estar refiriendo, escenas recientes. Digo, ¿no hay también desde la política a veces errores graves que dan un mal mensaje y que generan ese descontento? Entonces yo haría una distinción. Sí. Yo he criticado muchas veces a personas en funciones políticas, claro, o políticos, pero otra cosa es la política. Perfecto. Porque es peligroso bastardear la política, porque podemos caer en posturas autoritarias y totalitarias. Bien, el análisis de la periodista Maidana, que nos ha inundado el estudio de filosofía, de autores y de conceptos, con esta etapa distinta que tiene que ver con todo lo que nos está pasando y que nos atraviesa en este contexto tan particular. Gaby e Indalecio. Tremendo, muchísimas gracias, profe. Yo lo digo profe, no sé si le agrada o no, pero le digo profe. Me encanta. Porque me parece que es loable la vocación y la profesión de quienes son educadores en cualquier nivel, ¿no? Gracias, muchas gracias. Le cuento, Susana, que hay muchos mensajes elogiándola, escuchando y diciendo que estaban escuchando atentamente sus palabras, así que gracias por habernos acompañado hoy, por compartir su pensamiento, ¿no? Y gracias por ustedes, porque a mí me encanta lo que hago. Yo nunca siento malestar. Creo que, le decía a Matías, a mí me ha salvado la angustia de la pandemia, hacer cosas y permanentemente estar haciendo proyectos. Tal cual. Y creo que eso es lo mejor, esa es la idea, ¿no? de reinventarse, esa es la idea de resiliencia, etcétera. Y en otro momento podríamos hablar, si tienen ganas, de la angustia. Vamos a hablar, más ampliamente, ya lo vamos a invitar para otros programas donde tenemos más me he sentido muy cómoda como periodista. Nos alegramos muchísimo, nos gusta, ¿eh? Nos gusta, ¿verdad? La queremos en el equipo, ¿eh? Bueno, yo también. Dale. La queremos. Muchas gracias. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, Matías.
Nosotros vamos